bueno saludarles a los que están aquí en el auditorio, los que están en casa. Hoy es un día especial porque es el día del Señor, ¿cierto que sí? Aunque ha hecho frío estos días, no interesa, hoy podemos exaltarle y alabarle a Él, ¿cierto que sí? Quiero que abra su Biblia por favor en el libro de Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Libro de Juan, Evangelio según San Juan, dicen en sus Biblias, o Evangelio de Juan, capítulo 3. Y hemos titulado esta mañana la enseñanza Sin Control. Y sabe, todas las personas deseamos tener el control de lo que sucede a nuestro alrededor. Todas las personas deseamos tener cierta medida de dominio de lo que sucede a nuestro alrededor. Y entonces la tecnología que hoy rodea a nuestra tierra, al mundo, hace que nosotros incentivemos y tengamos esa idea mucho más arraigada. ¿Por qué? Porque los papás pueden revisar y controlar qué es lo que ven sus hijos en internet con una aplicación. Usted desde casa con algunas aplicaciones en su celular puede hacer que va llegando a la casa y el garaje se abra. Bueno, quizás usted dirá, uy no, pero ya en el mundo sucede eso. Ya presionan un botoncito y el garaje se abre. Y además se prende la calefacción de la casa para cuando usted llegue esté de una vez tibio. Y se pueden prender las luces, cerrar las cortinas y colocar música de fondo, de tal manera que cuando usted llegue ya todo esté ¿qué? Perfecto. Están haciéndose los estudios y los avances a tal punto que un día, no sabemos cuándo, habrá un robot que usted simplemente le da la orden: quiero esto de comida, de almuerzo, de cena, y me lo lleva a tal lugar y se lo va a hacer. Con mi esposa hace unos 2 meses, 3 meses, nos compramos un robot que es una cosa así redondita como esto para hacer oficio en la casa. Y entonces eso barre y trapea, y lo chévere es que es todos los días y no alega. Eso es una ventaja, y solamente usted le programa a eso a qué horas usted quiere que le barra y eso es una aspiradora, ¿no? Usted programa la hora en que quiere que eso se haga y eso solito va, funciona, bla, bla, bla. Acabó, se fue a dormir, se cargó y al otro día, todos los días a la misma hora, hace el trabajo. Y eso lo que nos da a nosotros es una sensación de ¿qué? Control, de que yo controlo todo. Ahora estos aparaticos que tenemos nosotros aquí son una maravilla porque precisamente hay muchas cosas que usted controla aquí. Ya la Biblia está ahí, el plan devocional está ahí, el plan de lectura está aquí, aquí está el calendario, aquí están sus correos personales, aquí está todo, casi todo lo que usted maneja. Y entonces tenemos una sensación de control, una sensación de dominio de todas las cosas, pero la pregunta es: ¿qué tan real y tan verdadera es esa sensación de control? ¿Será que sí tenemos el control de nuestras vidas? Pues dos cosas tenemos que pensar en este punto. La primera es que hay cosas de la vida y en la vida que no podemos controlar. Anoche nos contaban unos amigos que estábamos con ellos compartiendo un rato, y nos contaban que se fueron por allá a un paseo y les dio por venirse de noche, o les tocó venirse de noche, y en una tormenta tremenda que caían árboles. Usted no puede controlar eso, ¿o sí? Sería chévere una aplicación: voy a viajar, no quiero que haya lluvia, no quiero que haya trancón. Eso sería una maravilla, imagínese. Pero usted no puede controlar algunas cosas de su vida. Así que esa sensación, algunas cosas de la vida, perdón, esa sensación de control no es tan real. En realidad es más ilusoria y pasajera. Pero en segundo lugar, usted no puede controlar cosas, no solamente que están fuera de su vida, sino cosas que suceden en su vida. ¿O quién quiere enfermarse? ¿Usted controla cuándo enfermarse? No, si usted se enfermó, pues se enfermó. Si usted le dio un malestar estomacal, hermano, eso, ¿cómo lo va a controlar usted? No, le dio, se enfermó, punto. No hay otra solución.
Y entonces esa sensación de control que a veces tenemos nosotros y que el mundo incentiva por todas estas tecnologías. Y mire, fíjese, yo no estoy hablando y no podemos hablar en contra de las tecnologías, porque definitivamente que son una bendición cuando son bien utilizadas. Los que están en casa pueden estar diciendo claro que es una bendición, porque nos pueden ver aunque no estén aquí cerca, aunque no estén aquí en el auditorio, y eso es una maravilla. Es una ventaja que usted pueda estar, no sé, en un trancón o en un bus o en algo, y usted pueda ir solucionando algo de su trabajo en el celular y arreglando muchas cosas que de lo contrario, si no existiera la tecnología, no lo podría hacer. Así que es una ventaja y podemos decir definitivamente es una bendición. A veces hablaba con mi esposa y uno piensa en los tiempos de nuestro Señor Jesús, y en algunos momentos le llega una sensación, oiga, chévere hubiera sido ver los milagros. Y sí, pero bueno, Dios quiso que naciera aquí, y pues amén, gracias a Dios, porque hoy tenemos una cantidad de cosas que hace 2000 años no se tenían. Pero volviendo al punto de esta mañana, ¿qué tan controladas tenemos las cosas? Y quiero que leamos Juan capítulo 3, para que tú te des cuenta que lo más importante no está bajo nuestro control. Y préstele mucha atención a estos versículos. Voy a leer una buena cantidad de los versículos. Y antes de leer, quiero que tenga esta frase en mente: cuando pienses que tienes el control, es cuando no tienes el control. Escuche esto: cuando tú piensas, o cuando tú pienses yo tengo el control, es cuando en realidad no tengo el control. Y métete eso en la cabeza y ahorita vas a entender por qué es que es así. Cuando yo pienso que tengo el control, en realidad no lo tengo. Y ahorita te vas a dar cuenta por qué esto es así. Y dice Juan capítulo 3, esta es la palabra de nuestro Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió el Señor Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Tres cosas quiero que te fijes en este pasaje, y luego vamos a hacer algunas aplicaciones importantes, pero quiero que te fijes en tres cosas en este pasaje. Primero, hay una realidad, hay una verdad, y la verdad que tienes que entender en estos versículos es que nadie puede ser salvo. Otra manera de decirlo es: nadie puede entrar al reino de los cielos a menos que nazca de nuevo. Esa es una verdad, y usted no encuentra esa verdad en los siguientes versículos. En el versículo 3 dice: el que no naciere nuevo no puede ver el reino de Dios. El versículo 5 nuevamente repite el Señor Jesús diciendo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y nuevamente en el versículo 7: os es necesario nacer de nuevo.
Y lo primero que tenemos que entender y reflexionar en este punto es que si tú quieres ser salvo, es que si tú deseas entrar al reino de los cielos, si tú deseas ver la gloria de Dios, hay un requisito importante y es nacer de nuevo. No hay otra manera de hacerlo. No me voy a extender ahorita en esto porque más adelante vamos a profundizar en esto. Pero la realidad, la verdad es esta. Por eso era que Nicodemo tenía preguntas, porque usted se da cuenta, ¿y cómo se hace esto? Que es como nacer de nuevo. ¿Acaso siendo ya uno viejo? Y parece que Nicodemo, al ser un maestro y al ser un hombre importante, ya no tenía 35 años, sino probablemente tenía unos 50, 55 años. Así que a sus ojos, esto que le está diciendo el Señor Jesús no tiene ningún sentido, ninguna razón de ser. Por lo tanto, él pregunta, y es que yo tengo que volver, y esa es la segunda, volver a nacer. Y esa es la segunda cosa que quiero que te fijes, el misterio. La verdad es que tú tienes que nacer de nuevo. Ya, no hay otra solución. Pero el misterio es cómo se da esto. Y entonces Nicodemo pregunta, ¿tengo que volver a nacer? O sea, ¿cómo es este asunto? Y el Señor Jesús le responde también con una cosa que nosotros no podemos explicar a profundidad, pero así es. Y dice el versículo 5, respondió Jesús: de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y entonces el misterio es que el nacer de nuevo se hace por obra del Espíritu Santo. ¿Cómo opera eso? Hermano, no sabemos. Eso es algo que hace ¿quién? El Espíritu de Dios. Eso es algo que hace Dios en el corazón de las personas. Es un misterio cómo eso funciona. Por eso en el pasaje el Señor Jesús dice, no se sorprenda y no se maraville de que le diga a usted de que debe nacer de nuevo. Y entonces dice, usted oye el viento, pero no sabe de dónde viene ni para dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que es una cosa misteriosa, que es una cosa que no se puede explicar por nosotros, no se puede explicar por una manera lógica, racional. No, es algo que solamente hace Dios en el corazón de las personas. El Espíritu Santo es el que obra eso en tu vida, es el misterio. Pero en tercer lugar, quiero que te fijes en estos versículos que leímos, que digámoslos ahí, como estoy haciendo como un pequeño resumen de esos 15 versículos. En tercer lugar, hay un camino. Y el camino está en el versículo 14 y el versículo 15, en donde, desde el versículo 13 dice el Señor Jesús: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y mire las palabras del Señor Jesús: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo es que entonces empieza a operar el nuevo nacimiento en el corazón de una persona? En el mismo momento en que ella recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador en su corazón. Ese es el paso inicial para que se dé el nuevo nacimiento, que opera ¿quién? El Espíritu Santo. Tres cosas importantes en este pasaje. Primero, si yo quiero entrar al reino de los cielos, necesito nacer de nuevo. Segundo, es un misterio cómo se da el nuevo nacimiento. Eso es algo que hace el Espíritu Santo en el corazón de las personas. Tercero, el camino para lograr ese nuevo nacimiento es aceptar y reconocer a Cristo Jesús. Y aquí ya hay que hacer unas reflexiones. Y ahorita vamos a profundizar más en detalle en esto, en las aplicaciones que vamos a hacer, pero tenemos que hacer aquí ya unas pequeñas reflexiones. Venir a la iglesia no significa que alguien haya nacido de nuevo. Escuche esto: venir a la iglesia, conectarse a la transmisión, no significa que tú hayas nacido de nuevo. No significa que una persona que está en el auditorio o que está allá en la transmisión en casa haya nacido de nuevo porque está aquí o porque está en la transmisión. No, porque eso no lo controla usted. Esta mañana la enseñanza se llama sin control. Y una de las cosas que precisamente no controlamos es eso. Es algo que hace solamente ¿quién? Dios, el Espíritu
Santo. Nadie más. Venir, estar aquí, algunos se pueden confundir pensando que no, yo veo esta persona que publica cosas chéveres en sus estados, solo versículos y solo cosas bonitas, y pensar que él es cristiano y que ha nacido de nuevo. No, eso no significa. Ahorita vamos a ver en detalle qué es eso. Y lo he repetido muchas veces y lo voy a seguir repitiendo acá en este púlpito, y es: tú necesitas rendir tu vida a Cristo Jesús. Ese es el primer paso. Tú necesitas rendir tu vida a Cristo Jesús. Y si alguien esta mañana está con nosotros y no es cristiano, necesita rendir su vida a Cristo Jesús. Necesita rendirla. Si alguien en casa nos está viendo y no, sí, yo como que no he hecho esto de rendir mi vida a Cristo Jesús, es el primer paso, y lo demás lo hace ¿quién? Dios. ¿Cómo? No sabemos. ¿Eso lo hace quién? Dios. Ahora, quiero que miremos las aplicaciones de este pasaje para nuestra vida, ya entendiendo cómo es que qué es lo que nos está diciendo, esas verdades. Primero, que necesitamos nacer de nuevo. Segundo, que no sabemos cómo se da eso, lo hace el Espíritu Santo. Y tercero, que el paso para poder nacer de nuevo es entregar su vida a Cristo Jesús. Ya entendemos estas verdades que están en esos versículos. ¿Cómo yo aplico esto a mi vida? Y entonces, aunque tengamos la sensación de que controlamos las cosas, el hombre en realidad no tiene el control. Primero, porque ama el pecado. Escuche esto: el hombre no tiene el control porque el hombre ama el pecado. La naturaleza humana está corrompida y ama y tiene la tendencia a hacer lo malo. Y es increíble, pero los deseos de todos los seres humanos, y estoy hablando en términos generales, ya no estoy hablando de cristianos, no, estoy hablando en términos generales de la raza humana, los deseos profundos. Y el Señor Jesús, bueno, Dios lo dijo ahí en Génesis, el deseo del corazón del hombre es continuamente ¿qué? La maldad. Es más fácil decir una mentira que asumir la verdad. Es más fácil robarse las cosas que ahorrar y trabajar para ganárselas y comprar. Es más fácil para las personas, y lo piensan, llevar 1 kilo de cocaína por allá a Estados Unidos y con eso ya arreglarse el futuro, que trabajar 20, 30, 40 años y vivir con lo poquito, pero vivir bien. Es más fácil hacer eso. Es más fácil, y ya se lo he dicho a usted, es más fácil quedarse durmiendo que levantarse a orar, a hacer el devocional. Es más fácil seguir comiendo y no hacer un ayuno de 24 horas. Es que es más fácil. Es más fácil sentarse y ver una película durante 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, que orar 15 minutos en donde su mente no divague. Tanto es esto que algunos dicen: ¿tiene sueño? Póngase a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque es más fácil. Usted se pone a leer la Biblia y espiritualmente su cuerpo, ahí sí le da sueño, pero póngase en una película y verá que no le da tanto sueño. No es lo mismo. Porque el hombre ama ¿qué? El pecado, porque esa es su tendencia natural. Ahora, si el hombre ama el pecado, el hombre no controla su vida. Ahora él es esclavo ¿de qué? Del pecado. Recuerden que el título de la enseñanza es Sin Control. Y porque el hombre ama el pecado, él no controla lo que hace en su vida. ¿Quién lo controla? El pecado. En la Biblia hay un concepto muy importante y es esclavos del pecado. Y un esclavo no hace lo que quiere, hace lo que dice ¿quién? El amo. Y yo tengo que decirte algo aquí que ya es como la conclusión, pero es importante decirla acá. O tú estás controlado por Dios, o tú estás controlado por el pecado, pero no hay una opción intermedia. No hay una opción intermedia. El que es controlado por Dios no es controlado por el pecado. Es que el que es controlado por el pecado no es controlado por Dios. Y punto, no hay otra opción. No hay otra opción.
Y hay una ilusión, y aquí sí quiero hablarte a ti directamente, una ilusión de control. ¿Por qué una ilusión del control? Porque el pecado nos hace pensar que lo tenemos controlado y entonces los límites se presionan. La vida se vive al límite. ¿Y qué es vivir al límite? Que usted sabe que no puede pasar de 90 kilómetros por hora, pero usted llega ¿a cuánto? A 90. Porque no puedo hacer ¿cuánto? 91. Pero voy a andar ¿a cuánto? A 90. 91 ya es un delito, pero 89 no. 90 tampoco. 90.5 no, señor, no es delito. Y así se vive la vida a nivel espiritual. La gente la está viviendo al límite. ¿Qué quiere decir esto? Que tú dices, yo no soy controlado por el pecado, yo soy controlado por Dios, pero entonces tú vives al límite. Tú sabes que hay algunas barreras que no debes pasar, pero en lugar de estar a 3 metros de ellas, tú estás ¿a dónde? A 1 centímetro. No me he caído. Aquí estoy viviendo al límite. Y esa es la ilusión de que tú tienes controlado el pecado. Y entonces, ejemplos para que sea más comprensible lo que quiero decir esta mañana. Una persona sabe que no debe tener relaciones con una persona que no sea de diferente sexo, que no sea su esposa, que no debe tener relaciones que permitan como cierta familiaridad y confianza, porque eso puede llegar a ciertas cosas. Pero entonces vivir al límite, ¿qué dice? Somos amigos, eso no pasa nada, eso no hay ningún lío. Eso es vivir ¿a qué? Al límite, porque pilas, tú puedes evitar esas circunstancias realmente siendo radical y manteniendo una distancia con las personas, o viviendo al límite. No, ¿qué más? ¿Y cómo va todo? Y voy a salir con mi amiga, o voy a salir con mi amigo a cenar, y venga, y su pareja no, está en la casa, tú estás viviendo al límite. No, yo no tengo problema con la pornografía, y entonces no importa si yo veo una película que tenga escenas eróticas, porque yo controlo eso. Esa es la ilusión del control, que tú crees que lo controlas, pero no te das dando cuenta que eso es lo que te está dominando a ti. Tú dices, yo tengo dominio de eso. Olvídate, porque si tú vives al límite, Él te está llevando allá. Tú no tienes el control. Simplemente es que no has caído a lo más bajo, pero no tienes el control. Vivir al límite. Es el pecado, entonces te da una ilusión de que tú controlas las cosas, de que tú tienes el dominio. Y le pregunto, ¿cómo está viviendo usted? ¿Está viviendo al límite? En segundo lugar, el hombre no tiene el control. Esta es otra aplicación importante, porque no puede salvarse a sí mismo. Y mire, fíjese, el hombre o es esclavo de Dios o es esclavo del pecado. Y cuando es esclavo del pecado, no puede salvarse a sí mismo. Y eso es lo que estábamos leyendo nosotros en ese pasaje. Nicodemo le pregunta al Señor Jesús, ¿y cómo hago? Y el Señor Jesús le responde, esto lo hace solamente ¿quién? El Espíritu Santo. El hombre no puede salvarse por sí mismo, por más que lo intente. No puede nacer por sí mismo. Él no puede cambiarse a sí mismo. Y entonces aquí hay otras reflexiones importantes. Esposa, ¿sufre con su esposo? Ore a Dios para que Dios lo cambie, porque usted no lo va a cambiar. Porque el hombre no puede cambiar por sí mismo, y menos usted lo va a poder cambiar. ¿Cómo cambia ese hombre? Cuando usted doble rodillas, Señor, haz un milagro con este hombre. Esposo, lucha con su esposa, ore a Dios que Dios la trate, que Dios cambie su corazón, porque de lo contrario usted no va a hacer nada. ¿Está luchando con sus hijos? Ore a Dios que Dios toque sus corazones y que los cambie, porque usted podrá ponerse bravo, usted podrá poner límites, pero llegará un momento en que la braveza y los límites no van a ser suficientes. ¿Y quién es el que hace algo? Dios. Señorita, usted lo ve tan lindo en el mundo, usted no lo va a cambiar por más enamorado que él esté de usted. Usted no lo cambia, solamente lo cambia ¿quién? Dios. Y si él viene a la iglesia porque es que vamos a la iglesia y somos novios, bueno, vaya a la iglesia y verá, él viene porque va a obtener un premio, pero después olvídese, simplemente porque no lo puedes cambiar. Eso lo hace ¿quién?
Dios, no lo hace otra persona. Usted intentará luchar con algunas tendencias en su vida, pero solamente el poder de Dios es el que lo va a cambiar y lo va a transformar. De lo contrario, usted siempre va a fracasar. El hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre no puede arreglarse a sí mismo. ¿Necesita de quién? De Dios. En tercer lugar, y esto es importante, el hombre no tiene el control porque no entiende cómo puede librarse del pecado. Y mire aquí, esto es importante, vamos a hablar de esto de ¿qué es nacer de nuevo? Y decíamos hace un momento, nacer de nuevo no es algo que el hombre haga por sí mismo. Usted no lo puede hacer por sí mismo. Una de las oraciones que hago es que Dios realmente sea usándome para que su palabra llegue a su corazón y lo transforme, porque yo no puedo convencer a nadie. No lo puedo convencer. Nacer de nuevo es un cambio de naturaleza. Escuche esto. Nacer de nuevo es un cambio interno que opera solamente Dios, en donde tu naturaleza es cambiada profundamente. Y antes el hombre amaba el pecado, pero cuando ha nacido de nuevo, ahora odia y aborrece el pecado. Ahora hay algo en su interior que lo hace pensar que aquello que antes era normal, ahora no es tan normal, ahora es diferente. Y vuelvo a los ejemplos anteriores. Por eso, esposa, si lucha con su esposo, usted necesita que Dios le cambie el corazón, porque después él mismo desde adentro va a odiar el pecado y usted no va a tener problemas. Los hijos que están rebeldes, pues cuando Dios toque ese corazón, ellos mismos se van a sentir juzgados cuando sean rebeldes, porque ahora va a ser desde adentro, allá internamente. Y nacer de nuevo, y aquí quiero que usted escuche atentamente, no es estar de acuerdo. Eso no es nacer de nuevo, porque hay gente que viene a la iglesia y está de acuerdo con lo que predicamos. Me parece bonito, me gusta cómo predican en la iglesia, me parece bien cómo exponen el mensaje. En realidad la palabra de Dios la entendemos bien, pero eso no es nacer de nuevo. Estar de acuerdo no es nacer de nuevo. Y es lamentable que haya mucha gente que venga a la iglesia y no haya rendido su vida a Cristo Jesús, pero sí estén de acuerdo con las cosas. Mi papá contaba una historia que había un hombre que no asistía a la iglesia, él no era creyente, pero sí daba sus diezmos. ¿Sabe por qué? Porque él estaba de acuerdo con eso y decía, yo quiero la bendición de Dios y realmente ahí hay bendición, así que yo voy a dar mis diezmos, y los mandaba a la iglesia. Estaba de acuerdo, pero no había nacido de nuevo. Nacer de nuevo no es sentirse bien. Ay, yo me siento bien en la iglesia, yo estoy feliz en la iglesia. Eso no es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es cambiar la naturaleza interna. No es sentirme bien, no es estar de acuerdo. No, es que me siento bien con los hermanos de la iglesia, con los pastores. No, eso es una bendición. Eso no es nacer de nuevo. Eso no es nacer de nuevo. Y podemos confundirlo. Nacer de nuevo no es cambiar de mentalidad, porque algunos han dicho de moda hoy que nacer de nuevo es cambiar de mentalidad, cambiar de pensar. No. Cambiar de pensar después se hace después de que usted nació de nuevo, no se hace antes. Usted cambia de mentalidad luego que nació de nuevo, porque usted necesita transformar esa manera en que está pensando. Y para eso usamos la palabra de Dios. Pero primero necesitan hacer ¿qué? De nuevo. De lo contrario no funciona. Y usted no controla ese cambio interno. Usted sí puede cambiar de mentalidad. Usted sí puede estar de acuerdo. Usted sí puede, me siento bien en la iglesia, o si no me siento bien, pues me cambio. Usted controla esas cosas, pero nacer de nuevo no lo controla. Y yo necesito nuevamente llevarte a pensar: ¿has rendido tu vida totalmente a Cristo Jesús?
a tal punto que sabes que ahora odias el pecado, porque esa es la evidencia de que tú has nacido de nuevo. Que odies el pecado, que no quieras hacer el mal, que no quieras equivocarte y que si te equivocas hay un dolor interno profundo. Pero si no hay eso, si haces las cosas y no sientes nada, si actúas como actúas y no hay ningún dolor interno por eso que estás haciendo, aunque nadie te haya visto, déjame decirte que podemos pensar que no has rendido tu vida a Cristo Jesús. Por eso todavía amas el pecado. Por eso. Y no significa que no estés de acuerdo con nosotros, no significa que no te sientas bien en la iglesia, no significa que no hayas cambiado de mentalidad, pero simplemente es que no has rendido tu vida a Cristo Jesús. Por eso no has nacido de nuevo. Y si hay algo que el hombre puede controlar, es precisamente esto, la cuarta cosa. La cuarta cosa en la que el hombre no tiene el control es que él tiene que rendirse a Cristo Jesús y ceder el control. Escuche esto. El hombre no controla nada. ¿Por qué? Porque tiene que rendirse a Cristo Jesús y ceder lo que él cree que controla. Y eso sí es una decisión que tú puedes tomar. Eso quizás es lo único que sí puedes controlar. Decidir rendir tu vida a Cristo Jesús. Él es el camino. Pero mire, puede pasar lo siguiente. En primera instancia, tú puedes venir a la iglesia y todavía no haber tomado la decisión de corazón de rendir tu vida a Cristo Jesús. Y por eso no has nacido de nuevo todavía, porque es lo que toca hacer. Y eso se hace por fe. Pero también puede suceder que tú comenzaste en las cosas de Dios. Tú comenzaste en las cosas espirituales, hiciste bien el camino, cediste el control, rendiste tu vida a Cristo Jesús, pero han pasado 5, 10, 15 años y paulatinamente has empezado a tomar el control de tu vida y ya no es el espíritu el que te controla, ya no es la voluntad de Dios la que domina y guía tu vida, sino son tus deseos y tus pasiones. Y lo peor es que ahora tienes una cantidad de excusas evangélicas para no hacer lo que corresponde, para no rendirte totalmente a Él. Y yo no sé, pero yo oraba, Señor, necesitamos, y he sido reiterativo en esto en la iglesia, porque creo que si empezamos aquí, en este punto, todo será diferente. Y es rendirnos a Cristo Jesús. No importa si usted lleva 50 años en la iglesia, no interesa, hermano. Pero cuando lo haces así, ahora el Espíritu Santo toma el control de tu vida y vas a ver cosas poderosas que obran en ti. Y entonces dejarás vicios, pecados, mañas, cosas por allá raras que yo no sabía que podía dejar eso. Sí lo puede dejar, pero porque cede el control ¿a quién? A quien todo lo puede. Pero mientras no hagas eso y piensas que tienes el control y crees que toda tu vida espiritual se maneja como con una aplicación en el celular, estás equivocado, porque así no funciona. Esa no es la manera en que funciona esto. Rendirse a Cristo Jesús es el camino para que las cosas se den bien. Rendirse a Cristo Jesús es el momento, el inicio para que tu vida sea tocada por el Espíritu Santo. Ese es el momento. Y yo le predico a gente que ha escuchado la palabra de Dios muchos años. Le predico a gente que ha escuchado el mensaje durante mucho tiempo. Gente que quizás está sirviendo, pero que necesita nuevamente rendirse a Cristo Jesús. Tú no tienes el control, tienes que cederlo a Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo va a obrar en tu vida. Amén. Y esa es la enseñanza de Juan capítulo 3. Que si yo quiero ser salvo, que si yo quiero ser libre, que si yo quiero que algo se obre en mi interior, necesito rendir mi vida a Cristo Jesús. No hay otra opción. Y la pregunta es, ¿qué excusas te estás dando para no hacerlo?
Es que yo ya hice eso hace años, pastor. Vuélvalo a hacer. Vuélvalo a hacer. Vuélvalo a hacer. Póngase en pie, póngase en pie. Póngase en pie y vamos a orar. No moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Escucha esta canción es muy sencilla, pero hagamos de esa canción una oración. Hagámoslo una oración. Miren, no interesa si usted lleva 1 año, 5 años, 20 años en la iglesia, todavía hay cosas que necesitan ser rendidas a Él. Todavía hay cosas que necesitan ser rendidas a nuestro Señor Jesús. Tú no tienes el control, y si piensas que tienes el control, en realidad no eres el que está controlando nada. Porque o te controla Dios o te controla el pecado. No hay otra opción. Así que necesitamos aquí. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Vamos, dígalo. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a ser. Levante su voz y dígale. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, Amén, sí, Señor. resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor. Dígale, Cristo, moriste. Cristo, Cristo, nuevamente, Cristo. Cristo, moriste en Vamos, levante su voz y cántelo. cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Y ahora dígale, cámbiame, cámbiame. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Señor, cámbianos, cámbianos. Solo tú puedes hacer cosas maravillosas en nosotros. Gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario que nos permite llegar a ti. Pero Espíritu Santo, ven y tócanos, ven y cámbianos. Ven, ven, por favor. Nuevamente cedemos el control a ti. Lo entregamos a ti, Señor Jesús. Hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme
fuerte aplauso a nuestro Señor.